Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy contamos de nuevo con la presencia de Diego César Pedrera para hablarnos de un personaje a los que, como tantos otros, la historia pues no ha tratado como debía y que ha caído injustamente en el olvido. Me estoy refiriendo al padre Revilla, fraile franciscano que fue toda una celebridad de su época, sobre todo por sus hazañas como capellán castrense de la Legión durante la Guerra del Rif contra Marruecos. Y reconozco que yo he contribuido, con mi ignorancia, a que la figura del padre Revilla haya tenido ese triste destino, puesto que no he sabido de su existencia hasta que el bueno de César me propuso hace más o menos un mes que habláramos de él. Así que, gracias a este descubrimiento, me he topado con un hombre que sin la menor duda merece la vitola de héroe, tal y como iremos comprobando a lo largo del episodio de hoy. Conocido en su época como el fraile aviador o el soldado de la cruz, asistiremos a las peripecias de un hombre que a los 18 años salió de la Academia de Infantería de Toledo con el empleo de teniente, que a los 37 sería ordenado sacerdote y que 2 años más tarde ingresaría en el cuerpo eclesiástico del ejército. Por lo tanto, el episodio de hoy está dedicado a un cura que, ataviado tan solo de su crucifijo, se enfrentó a la muerte en primera línea de batalla, acompañando a los legionarios para darles apoyo espiritual. Narraremos las andanzas de un hombre que no dudó en internarse en territorio enemigo para entrevistarse con el mismísimo Abdelkrim, el líder de los rifeños, para negociar el rescate de los prisioneros capturados tras el desastre de Anual. Y es que el padre Revilla fue todo un erudito cuya vida contó con fervor la prensa de aquellos años, admirando como pocos a unos lectores que asistirían estupefactos a sus proezas. Hasta tal punto alcanzaba su fama y su reputación que el propio Alfonso XIII pidió entrevistarse con él. Pero este hombre valiente, este hombre bueno, por diversos motivos que iremos viendo, empezó a volverse incómodo para la cúpula militar, para la jerarquía eclesiástica y para los caciques. Es decir, que se granjeó la hostilidad de las fuerzas vivas, con lo cual los elogios de antaño se tornarían en despiadada crítica. Ignorado por la mayoría, que antes no dudaba en abrirle las puertas de sus casas, incluso las de palacio, desengañado por los que consideraba amigos y camaradas, va transcurriendo el devenir del padre Revilla hasta que, en julio del 36, estalla la Guerra Civil. ¿Qué pasó entonces con el padre Revilla? No adelantemos acontecimientos y dejemos que sea César el que nos desvele el final de toda esta historia. Don Diego César Pedrera, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Comentarios desde la Barrera. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Muy bien, Méndez, feliz año. Pues encantado de charlar otra vez contigo y muy agradecido por darme voz en tu podcast. Pues nada, César, el agradecimiento ya sabes que es mutuo, ¿no? Sobre todo, bueno, por esta sección que hemos creado y que lleva por nombre En la Brecha, donde sobre todo hablamos de personajes extremeños. El de hoy no es que sea oriundo de Extremadura, ¿verdad, César? Pero sí tiene conexiones con nuestra tierra. ¿De quién vamos a hablar hoy, César? Hoy vamos a hablar de un señor. Yo tenía muchísimas ganas de hablar de este hombre porque me he topado pues ya unas pocas de veces con él, no con él físicamente, ¿no? Porque obviamente está muerto, pero sí con su vida, con su historia, con su inmensa
obra social. Y me he topado con él, pues debido a mis lecturas, a mis investigaciones que realizo, pues para documentarme, pues para mis novelas, para mis trabajos, y te acabas dando cuenta de que estás delante, ¿no? Estás frente a alguien realmente notable, ¿no? Digno de admiración por todo cuanto emprendió. Vamos a hablar de Eloy Gallego Escribano, más conocido como el Padre Revilla. El padre Revilla, César, que yo, por lo que he podido documentarme, es otro de esos personajes de la historia que en su tiempo fueron muy famosos, pero que con el paso de los años ha quedado engullido pues en el olvido. Es decir, a día de hoy tú estás comentando, te encontraste con este personaje, sobre todo, si no me equivoco, preparándote para, o sea, documentándote para tu novela Volverás. Hoy en día, César, el padre Revilla, más allá del propio ejército quizás o de la propia iglesia, que tampoco lo reivindican a nivel institucional, yo creo que muy poca gente sabe quién es el padre Revilla, ¿no, César? Poca. Bueno, esto se entiende también, ¿no? Por el tema, porque él es coetáneo, ¿no? De un tiempo como fue el primer tercio del siglo XX, con esa España que se caía a pedazos, por todo lo que vino después, ¿no? La guerra civil, y claro, en la dictadura, pues toda su vida se entierra, porque, claro, no interesa hablar del padre Revilla. También te puedo decir que, aparte de la novela de Volverás, es un personaje que entronca también con, a lo mejor sin quererlo, con dos episodios aquí emitidos. Uno es el de Las Hurdes y el otro es el de los héroes de Cobadarsa, porque ya digo que fue coetáneo, ¿no? de ese tiempo. Y si hasta la fecha pues no me había atrevido a hablar de él, quizás sea porque no era extremeño. Ya sabes, yo tengo una dinámica, estoy encasillado, ¿no? Con el tema de Extremadura, con personajes ilustres, con héroes, con villanos, pero mira tú por dónde que el padre Revilla tenía la mitad de su sangre cacereña y por nuestra tierra pues anduvo en multitud de ocasiones. De hecho, residió durante algunas temporadas en Valdeobispo, de donde era natural su padre, donde además tuvo, mejor dicho, su calle durante algún tiempo, calle del Padre Revilla, además una de las más céntricas, y luego más tarde estuvo viviendo en Trujillo, donde ejerció de profesor de historia en el Instituto Francisco Pizarro. Él, Eloy Gallego Escribano, se dirigía a los extremeños como paisano. Ujú. Entonces, claro, ya no teníamos excusa para no hablar de él. Pues César, si te parece bien, empezamos por el principio, aunque ya hemos adelantado algunos datos, ¿no? Como que su padre era de Valdeobispo. ¿Dónde nace y en qué año el padre Revilla, César? Pues mira, Eloy Gallego Escribano nace en Revilla Vallejera, provincia de Burgos, el 13 de septiembre de 1880. Yo he visto en algunos documentos oficiales durante el mes de mayo, o sea, es el mismo día, el 13, el mismo año, en 1880, pero en el mes de mayo, que puede ser un error, no lo sé a ciencia cierta. Y bueno, este hombre fue muchas cosas, ¿no? Oficial del ejército, hermano franciscano, capuchino, que yo creo que vienen siendo primos hermanos si no es la misma cosa, capellán de la Legión, abogado, licenciado en filosofía y letra, catedrático de historia, aviador, tú fíjate, defensor siempre del débil y oprimido. Y bueno, pues a él la prensa, el público en general, pues se refiere como el fraile aviador, como el soldado de Cristo, como el monje revolucionario, como el héroe de la cruz. O sea, que estamos hablando de una persona, como tú bien decías, muy mediática en la época. O sea, era muy, muy popular, muy conocido. Muy mediática, César, una vez que, y ya hablaremos más adelante, ¿no? Que se va a Marruecos a raíz del desastre de Anual, pero hasta ese momento, hasta julio de 1921, Eloy Gallego Escribano, que es realmente, como tú has comentado, el nombre del padre Revilla, se tienen pocos datos, ¿no? Se sabe más bien poco del padre Revilla, ¿verdad? Por lo menos hasta que ingresa también en la Academia de Infantería, ¿no? Sí, mira, él es hijo de Jerónimo y Emiliana. Como ya hemos dicho, el padre es oriundo, es natural de Valdeobispo, es militar de profesión, creo que acabó siendo teniente coronel, su madre era castellana,
Sabemos bien poco. Era un muchacho que desde bien temprano pues se le ve bastante espabilado, se cría sano, muy inteligente. En Gijón, donde estaba destinado su padre durante algún tiempo, con 15 años, pues aprueba el bachillerato con sobresaliente. Sabemos que le gustan los deportes, montar a caballo, la caza, la bulla también, ¿no? El jaleo, como él mismo revela en una de las muchas entrevistas que le hacen a lo largo de su vida. Y nada, pues le atrae la vida en el ejército, más que nada porque la ha mamado en casa. Y al poco de acabar el bachillerato, pues ingresa en la Academia de Infantería de Toledo, saliendo de oficial en 1898. Ojo a esta fecha porque es cuando España ya ha perdido todas sus colonias. Es un dato bastante relevante. Y qué curioso, ¿no, César? Porque, como estás contando, ingresa en la Academia de Infantería en 1897 y ya sale de teniente en 1898. Esto supongo que habrá pasado pocas veces, ¿no?, a lo largo de la historia, y supongo que será también por una necesidad de hombres, ¿no?, a raíz precisamente de ese desastre del 98, ¿no? Efectivamente, porque la carrera por oficial, por lo visto, era de 3 años. Lo que pasa es que yo no sé si quizá por esa necesidad de oficiales en esos frentes que teníamos abiertos en Cuba, en Filipinas, en Marruecos también, pues deciden aligerar el trámite y el muchacho sale hace un año de carrera Sí, sí, y sale ya de teniente, ¿no? y sale de Está un teniente, de año en la teniente. academia, sale de teniente. Apuntemos el dato, siquiera no sé si anecdótico, César, que el padre Revilla es de la misma promoción que José Riquelme y López Vago, ¿no? Que durante la guerra civil pues se mantuvo fiel a la República y que tras la contienda, bueno, pues se exilió a Francia, donde viviría hasta su muerte en 1972. Con lo cual, César, tenemos ya al padre Revilla, o bueno, entonces no era conocido como tal, era conocido como el hoy gallego escribano, como estamos comentando, que se decide por tomar las armas. En aquella época o se tomaban los hábitos o se tomaban las armas, y sale de teniente en 1898, César. ¿Y cuál es su primer destino como oficial? En Santoña, creo que en Santoña. Y allí es donde tiene un feo percance con uno de sus superiores, quien le impone un castigo que el teniente escribano considera injusto. Se dice que, bueno, que intenta tapar una falta leve de uno de sus soldados o de un subordinado suyo. Hay un general que se mete por medio, que toma cartas en el asunto y Eloy es arrestado, ¿no? Él cumple esa sanción y cuando cumple la pena, pues recurre esa sanción siendo nuevamente arrestado, pero es que ahora lo encierran durante un año en un castillo. Y bueno, pues esa rebeldía pues, le cuesta el destino, por no decir el destierro, en Canarias. Y claro, aquello pues como que lo sume en una especie de depresión que hace que se replantee seriamente su continuidad en el ejército. Él lo llama el ideal roto, o sea que como que se le cae un mito. Él siempre había querido ser militar porque había visto a su padre, tenía un patriotismo, siempre lo tuvo, o sea que no, aunque dejase luego, un poquito más adelante, dejase el ejército, él siempre amará a España, amará al ejército, pero decide que hasta ahí llega su carrera militar y en 1917 pues le da por abrazar la vida monástica, ingresando en la Orden de los Franciscanos Capuchinos, Abandona el ejército, ¿no, adoptando. César? Abandona el ejército. Entonces, creo que el año es 1906, ¿no? Sí, Entre efectivamente. 1906 y, tal y como estás comentando, 1917, que es cuando ingresa, ¿no?, en la orden de los franciscanos capuchinos. En esos 11 años, si hemos comentado también al principio que se sabe poco de su infancia y juventud, esos 11 años también están envueltos en la oscuridad, ¿no? Se tienen pocos datos, ¿no?, del padre Revilla. Prácticamente yo no poseo ninguno, pero yo también imagino que este hombre pues se debería preparar, ¿no? Para ingresar en la orden, realizar unos estudios, tener una etapa de seminario, no sé, eso
tampoco ingresas te haces sacerdote de la noche al día, o sea, eso tiene un trámite, tiene unos plazos y unos estudios que yo creo que es de esos 10 años, él es el tiempo que invierte él en prepararse. Y allí, una vez ya siendo un religioso, pues adopta el nombre de Emiliano María de Revilla y pasa la historia como el padre Revilla. Emiliano en honor a su madre, ¿no? Que se llamaba Emiliana. Revilla Efectivamente. en honor de su pueblo natal. A partir de entonces, bueno, pues como estamos comentando, ingresa en la orden y 2 años después, tan solo 2 años después, ingresa en el cuerpo eclesiástico del ejército, ¿no, César? Que eran también unas oposiciones bastante duras. No sé si los estudios de ingeniero y de aviador, perdón, César, los hace en esos 11 años que estamos diciendo que tenemos muy pocos datos de él, pero el dato cierto de que ingresa en el cuerpo eclesiástico del ejército es 1919, 2 años antes del desastre de Anual, ¿no? Sí, y ahí, como tú bien dices, pues le da por la aviación, que no deja de ser curioso. Una aviación, no vamos a decir que en pañales, pero sí con la edad del pavo, porque apenas cuenta con 15 años de vida, comienza sus estudios de aeronáutica y más tarde obtiene la licencia de observador de vuelo y luego piloto, ¿no? Todo esto tiene su explicación porque lo que pretende el padre Revilla es formar como una especie de flota o escuadrilla aérea misionera, con el fin de llevar ayuda o llevar el mensaje de Dios a esos sitios inaccesibles, bien por carretera o bien por cauces fluviales, y esto lo hace especialmente enfocado a las misiones de América Latina o África. Ni qué decir tiene que para sus superiores, tanto militares como religiosos, pues la idea como que no les convence porque no se imaginan un fraile con sotana de piloto. Pero claro, es a raíz de esto cuando el padre Revilla pues comienza a ser conocido por el público en general. El fraile aviador, ¿no? Empieza a ser llamado, ¿no? Ese piloto con sotana, y es el propio rey, Alfonso XIII, que extrañado por lo peculiar del personaje, ¿no? Porque se le empiezan a hacer algunas entrevistas, pues hace por conocerlo. Se entrevista con el religioso en varias ocasiones, hacen buenas migas, o sea, tienen buena armonía, y el padre Revilla, bueno, pues le va comentando las ideas, ¿no? Que tiene para el país, ¿no? Esto que hemos hablado también de esa flotilla aérea misionera. También tiene planes para el RIF, porque él ya ha estado en el RIF, conoce la situación porque ha estado con su amigo el coronel Riquelme, son amigos íntimos. Y nada, bueno, el rey lo escucha, pero tampoco le hace demasiado caso. Y será ya en Gamonal, en Burgos, durante el quinto centenario de la catedral, donde el padre Revilla pues le coge la hecatombe, ¿no? de Anual. Durante el quinto centenario, ¿no, César? Que se ha cortado un poco la comunicación. Será durante el quinto centenario, ¿no? De la Catedral de Burgos, creo, ¿no? Sí, Cuando se tienen noticias, las primeras noticias que llegan a España, ¿no? Del desastre de Anual, ¿no, César? sí, exacto. De este episodio ya hablamos en el capítulo anterior de Cobadarsa. Y mira, porque esto es muy trágico, ¿no? Porque mientras se celebra con pompa, ¿no? Ese acontecimiento, allí son trasladados, ¿no? Los restos del Cid Campeador, ¿no? A la catedral para darle definitiva sepultura, con exhibición aérea incluida, donde él participa. Y bueno, pues mientras todo eso, además, que esa exhibición aérea ha concentrado todos los aparatos que dispone, o casi todos los aparatos que dispone el Ejército del Aire. Y mientras eso ocurre en Burgos, en el RIF, pues miles de soldados, miles de oficiales, o sea, oficiales y civiles, pues son aniquilados por el arca de Haz del Crin tras la caída de Anual. Porque, claro, esos aviones que podían haber socorrido o bien a las posiciones más comprometidas o a esas columnas que se retiraban casi en espantada, pues resulta que estaban dando piruetas alrededor de la catedral para deleite del monarca, de las autoridades y también del numeroso público asistente. Y se- Sí, No, dime. te iba a decir, César, ¿no? Que será a partir de ese momento cuando el padre Revilla, estando en Burgos, se entera de la noticia. Vamos,
se traslada allí la noticia del desastre de Anual, se suspenden los actos de conmemoración, ¿no? por el quinto centenario de la Catedral de Burgos. Creo que el padre Revilla vuela hacia Madrid y de ahí hasta Melilla. Y a partir de ese hecho histórico, no César, es cuando precisamente pues el padre Revilla pasa a ser conocido para el gran público, sobre todo por su aparición en los medios de comunicación, motivado por un hecho en concreto, que es que en primera línea de batalla iba un cura simplemente con un crucifijo arengando a los legionarios, ¿no, César? Eso es cierto. Él no duda en presentarse voluntario para ir a Melilla, donde la situación es totalmente incierta. La comandancia ha sido aniquilada totalmente. Se ha perdido en pocos días, se ha perdido todo lo conquistado por el general Silvestre. Se habla de decenas de miles de bajas. Y el padre Revilla marcha hasta allí porque sabe que es donde más falta hace, pero también porque muchos de sus compañeros de promoción están destinados en mitad de esa masacre y sin saber si todavía viven o mueren. Entonces, una vez que llega a Melilla, pide su incorporación inmediata como capellán castrense de la Legión, más que nada para estar en primera línea de combate, aunque él, por su condición de religioso, vaya desarmado. En un primer Solo lleva esa momento, ¿no, cruz. César? En un primer momento creo que él ocupa la figura de capellán, ¿no? De las escuadrillas de aviación, precisamente por la formación de observador aviador que él tiene, pero como tú estás comentando, ¿no? Él pide que lo destinen donde más falta hace, que es en el frente, ¿no? Va en el frente, pero ya digo, desarmado. O sea, que esto no, el padre Revilla no es ningún templario. Luego, más tarde, algunos dirán, ¿no?, que empuña un fusil. Eso es falso, eso es totalmente falso. Es lo único, él va armado simplemente con una cruz y con esa cruz, pues acompaña a los legionarios. Porque hay que decir que es precisamente en el RIF donde se revela la verdadera magnitud de este personaje, porque su misión durante aquellos días inciertos, que son días que visten de luto a media España, es inmensa. Primero, porque recoge y da sepultura a todos esos militares y civiles que han caído en mitad del camino de huida hacia Melilla y que aún pasado pues, un mes de la tragedia, en pleno verano, siguen expuestos al sol. O sea, lo que antes eran hombres ahora no son más que amasijos de huesos, ¿no? Que se pudren allí. Luego, bueno, en Montarruiz, que es donde quizá el epicentro de la tragedia, monta allí un altar, él con sus propias manos recoge esos restos y los entierra, ¿no? Les da sepultura cristiana, que te podrías coger un tifus allí perfectamente a la mínima. Y luego, después de esto, pues acompaña a los legionarios en su avance por recuperar el terreno perdido, ¿no? Antes, Pues si eso, me dando permites, César, solamente sí, para dejarlo como dato, ¿no? La mayoría de esos cadáveres, que es la primera acción, por así decir, en la que se señala el padre Revilla, pues forman parte del regimiento de caballería Alcántara, ¿no? Que protege precisamente, ¿no? La retirada de los legionarios, a cuyo frente, bueno, pues se encontraba el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Perdona que te haya cortado, César, pero quería dejar constancia del dato de la heroicidad, ¿no? Del regimiento de caballería Alcántara en esos momentos tan críticos y tan dramáticos, ¿no? Para la historia de nuestras armas. totalmente, porque son los que cubren la retirada. Si no hubiera estado el regimiento de Alcántara allí, el desastre hubiera sido aún mayor de lo que fue. Y bueno, pues eso, después de enterrar a esos cadáveres, ¿no?, a esos cuerpos, pues acompaña a los legionarios en ese avance, sobre todo lo que venía siendo limpiar la zona del Monte Gurugú, las localidades próximas de Nador, Celuán. Bueno, pues allí acompaña a los legionarios, al tercio, dando ánimo, auxilio espiritual a esos soldados que caen, dándoles la extrema unción bajo un fuego espantoso. Su arrojo es temerario y es que no duda en exponerse a las balas enemigas para recuperar a compañeros heridos y ponerlos a cubierto. Y por esto él mismo recibe lo suyo, porque es alcanzado por dos disparos, uno en el brazo, otro en la zona lumbar, que tampoco le impiden seguir en la brecha. Y aquí es cuando el pater Revilla pues se gana el favor de todo el mundo, de los legionarios, bueno, Franco el primero, ¿no? Que más tarde lo propondrá para la laureada,
La laureada es esa condecoración militar muy exclusiva que solo se le da a los soldados oficiales que destacan por su valor y esfuerzo. Más tarde se gana la atención de los periódicos. Bueno, aquí aparecen sus gestas en la prensa ilustrada acompañadas por unas imágenes impactantes, ¿no? Reveladoras. Primero sale cómo carga esos cuerpos, ¿no? En Montarruiz, cómo eleva una especie de santuario con una cruz que él mismo prepara. Luego también se le ve en primera línea de fuego, simplemente mientras los legionarios están disparando, él asomado al parapeto Sí, sí, con la cruz. hay fotos, ¿no? de la prensa de la época donde se ve perfectamente, ¿no? Al padre Revilla, pues en las barricadas a punto de saltar con los legionarios. No me gustaría pasar por alto, César, precisamente en la acción donde fue herido el 11 de noviembre de 1921 y por la que fue propuesto, ¿no? Para la laureada de San Fernando, como has comentado, que la propuesta la hace el comandante entonces Francisco Franco, que la recibe el general Sanjurjo, pero que finalmente César no se le concedió, no se le concedió la laureada, la medalla, a pesar de los méritos de los que había hecho gala para lucir en el pecho esa condecoración, ¿no? El juicio contradictorio, ¿no? Que es el que tiene que, bueno, pues el que tiene que otorgarle o quitarle esa medalla. Eso lleva un trámite, esto también tiene su explicación. Y claro, una vez que ha enterrado los cuerpos, que ha acompañado a los legionarios, ¿no? Y se ha recuperado, pues bueno, esa zona próxima a la ciudad de Melilla, ¿no? Esas ciudades de Nador, Monterruiz, Celuán, San Juan de las Minas, el Monte Gurugú también se pacifica. Bueno, cuando esto se lleva a cabo, luego el padre Revilla emprende otra gesta que yo creo que está por encima de todas, que no es ni más ni menos que procurar la liberación de los 500 prisioneros de guerra, que es lo que quedó del ejército de Silvestre, y para ello emprende el viaje a Actir, en pleno corazón de la revuelta rifeña. Podríamos decir que él marcha solo hacia la guarida del lobo, que es donde Abdelkrim los tiene encerrados, ¿no? Se entrevista con También, Abel Krim, ¿no? César incluso totalmente. llega hasta el campamento donde está pues el jefe de los rifeños. Creo que va acompañado por un lugareño que, en fin, le va indicando, ¿no? Cómo tiene que comportarse y cómo tiene que actuar para, bueno, pues para evitar poner en riesgo, más allá de que internarse en territorio enemigo suponía o equivalía a que podría perder la vida en cualquier momento. No sé si actuó por su cuenta, César, o iba encomendado por la comandancia militar, pero creo que no contó con todo el apoyo que requería la situación para negociar con Appelgrim, ¿no? Es que el padre Revilla, esto es una iniciativa personal. No creas que marcha en embajada ni comitiva oficial. Esto lo Por hace, su ya cuenta. digo, en calidad de franciscano también. Vamos a ver, porque es que los franciscanos siempre han estado asociados con la atención a los cautivos. Eso tampoco debemos olvidarlo. Y es cierto que solo lo acompaña un guía nativo, que apenas es un muchacho de 17 años, pero él marcha a pie y sin un duro en los bolsillos hasta desde Melilla hasta, digamos, para situarnos, la bahía de Alucemas, ¿no? Que es donde tiene el cuartel general Abdelkrim. Y por ahí, bueno, en ese trayecto tarda un mes en completar ese trayecto, donde las pasa canutas, porque es que, claro, él ha recogido esos cuerpos, sabe lo que ha pasado en el desastre, sabe la hazaña, ¿no? Que emplea el rifeño para acabar con el español. Ha visto cadáveres torturados, quemados vivos, donde se le han hecho lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Y él, aún así, emprende el viaje, emprende el camino. Y ya digo, cuando llega allí, cuando llega a Asdir, pide entrevistarse con el caudillo rifeño para que le dé permiso primero para visitar a los cautivos que malviven en condiciones lamentables y donde son sometidos a trabajo forzado, sin apenas alimentación, con malos tratos. Allí también está el general Navarro, ¿no? que fue la mano derecha de Silvestre. Y aquí, en esta entrevista con Abdelkrim, habría que reseñar otra muy similar que realiza otro paisano nuestro,
en este caso el periodista Luis de Oteiza. Creo que la visita de Oteiza es posterior a la del padre Revilla, pero bueno, hay que apuntarla también. Y ya digo, lo que pasa es que Oteiza lo hace en calidad de periodista y con ciertas comodidades y con salvoconductos y demás. El padre Revilla es una... No, hizo una machada auténtica, ¿no, César? Porque Bueno, fue en tremendo. busca de Azelcrin, que era ni más ni menos que el jefe del ejército que estaba en esos momentos pues enfrentado en armas con España. El jefe o el presidente de la nueva República del República Rif. del Rif, Sí, señor. porque tras el desastre se crea la nueva República del Rif. ¿Y qué pasa con todo esto? Lo que pasa es que, vamos a ver, el tema de los prisioneros levantaba muchas ampollas en el gobierno español. Escocía de veras, porque aquellos pobres soldados que estaban allí recluidos eran la prueba del desastre. Cuando el padre Revilla se entrevista con Adelcrin, pues este le exige 4 millones de pesetas, ¿no? Por la liberación de esos 500 soldados. Claro, esto es inasumible para el rey y sus consejeros. Y aquí podemos encontrar frases totalmente descabelladas, porque hay una que dice que es una frase que además atribuye el padre Revilla al mismísimo Alfonso XIII, que es ¿a qué precio se ha puesto la carne de gallina? Sí. Pero yo creo, y esto es una opinión personal, que ya más allá del dinero, porque bueno, el dinero se ponía la excusa, ¿no?, de rearmar al enemigo, como si no estuviese ya bastante rearmado después del desastre, porque después de la derrota de Anual, Adelcrin se había hecho con abundante armamento, con munición española. Yo creo que aquí lo peor, lo que realmente dolía, era tener que rebajarse a parlamentar con un rebelde y, lo peor de todo, ceder ante él. Y es a raíz de estas gestiones que hace el padre Revilla, esa mediación por conseguir la liberación de los prisioneros de guerra, pues es cuando el fraile va cosechando una serie de enemigos muy poderosos con Alfonso XIII a la cabeza. El primero el Porque es que rey. no, Sí, sí, sí. el primero el rey, luego vendría el cardenal Segura, el general Berenguer, más tarde el dictador, ¿no?, el Primo de Rivera, porque es que no sienta nada bien que el padre Revilla haya decidido hacer esa cruzada en los medios de prensa por los cautivos. Y aquí también es cuando comienza el desengaño de un hombre valiente, como era el padre Revilla, con el rey. Y por eso no se le concede la laureada. En este episodio de tratar de intervenir, de mediar por el rescate de los prisioneros, más allá de poder pagar o no, ¿no?, el precio de 4 millones que puso Abelkrim como recompensa, el objetivo, supongo yo, no, César, del padre Revilla, que estaba viendo a los presos allí las condiciones infrahumanas en las que se encontraba, era que todo se tramitara a la mayor celeridad posible, ¿no? Lógicamente, es que él sabe al sufrimiento que están expuestos esos soldados, esos oficiales, y sabe que a no mucho tardar van a morir todos, ¿no? O bien de hambre o de puro esfuerzo. Y es que, aparte de esto, también el padre Revilla tiene quiere que se depuren responsabilidades del desastre de Anual, en el que casi mueren o mueren 20.000 personas que han sido aniquiladas de la peor forma posible. O sea, aquí hay una negligencia manifiesta y alguien tiene que pagar por ello. Ya veremos más adelante, ¿no?, se abre el expediente Picasso, pero el expediente Picasso es puro trámite. Alfonso XIII da ese golpe de timón, ¿no?, que es poner a Primo de Rivera, ¿no?, pues para tapar todo esto. Sí, se dice, ¿no?, que una de las principales motivaciones por las que Alfonso XIII dejó hacer a Primo de Rivera era porque Primo de Rivera no estaba de acuerdo con el expediente Picasso para depurar las responsabilidades precisamente por Anual. Pero César, finalmente el episodio de los prisioneros de guerra, ¿en qué quedó? La liberación de los presos se produjo un año después de esa visita, de esa entrevista de padre Revilla con Azelcrin. En ese tiempo, en ese transcurso, muere la mitad de los que estaban allí encerrados en Asdir, o sea, quedan 200 o 200 y poco. Finalmente es el empresario vasco Horacio Echeverrieta, el que paga los 4 millones en enero de 1923.
no sabemos. Esto se hace también un poco a título personal, como dejando un poco de lado al Estado, pero es de suponer que también mediase el Estado, aunque fuera de tapadillo. Y ahí terminó todo, pero aquí es donde empieza realmente el calvario del padre Revilla, porque, ya digo, esos enemigos poderosos que se echan hacen que se tenga que exiliar durante un tiempo, o por lo menos hasta que se calmen las aguas. El fraile tiene que marchar de España y refugiarse en Portugal. Y hasta tal punto, ¿no, César, que abandona también la disciplina castrense? Ya hemos comentado que primero deja el ejército porque, bueno, por el desengaño que sufrió a raíz de aquella sanción que le imponen por encubrir una falta leve de uno de sus subordinados. Después de todas las peripecias que hemos visto que vivió el padre Revilla en el propio frente, entrevistarse con Abelkrim, el desengaño supongo que tuvo que ser impresionante para su propio espíritu, hasta tal punto que le llevó a abandonar los hábitos, ¿no, César? No, él que yo sepa no abandona los hábitos. Quieren despojarlo de sus hábitos, pero él será franciscano hasta que muere. ¿Qué pasa? Luego, cuando ya digo, cuando todo vuelve un poco a su cauce, cuando se tranquiliza un poco el tema, el padre Revilla regresa a España. Hay que decir que es especialmente vigilado por la dictadura de Primo de Rivera, que no le quita ojo. Y aquí ya la obra social del fraile se centra en dos pilares básicos, ¿no? Una es la educación y el otro es el eterno problema de la tierra en España. Primero, el padre Revilla quiere sacar adelante una universidad franciscana, humilde, accesible para todos, que llegue a cualquier rincón del país. Y el fraile tenía siempre un lema que era educar, educar y educar, porque ese sería, digamos, como el primer remedio, ¿no?, para atajar los males que consumían al país. Y luego, más tarde, pues se implica de lleno en los sindicatos católicos agrarios y forma parte de la Unión Social Agraria y más tarde de la Liga Nacional de Campesinos. Porque, claro, estamos hablando ya, estos son los años 20, el campo era un polvorín a punto de estallar por las condiciones en las que se vivía, ¿no?, con mucha pobreza, con mucha hambre para esos campesinos, para esos jornaleros, para esos yunteros y para su familia. Y aquí también tenemos que hablar del surgimiento, ¿no?, de anarquistas. Ya habíamos tenido los episodios de la Mano Negra en Andalucía, asoma el comunismo, la colectividad, un movimiento encima que choca de frente, ¿no?, con ese caciquismo tan arraigado que había en las zonas rurales de España, y era una situación que a cada día que pasaba se iba haciendo más insostenible. Formando parte de esa Liga Nacional de Campesinos, emprende un viaje a las Urdes en octubre de 1926, acompañado por Antonio Monedero, Fausto Maldonado y el corresponsal del diario cacereño Nuevo Día, Juan Hidalgo, que cubre todas las etapas del viaje, además un monográfico muy interesante. Y también muy interesante los dos personajes, ¿no?, que lo acompañan, ¿no? Antonio Hidalgo, que era un tipo que bien podría haber sido noble, bueno, aristócrata, porque le venía de apellido. Lo que pasa es que prefirió cederle el título a su hermano para dedicarse en cuerpo y alma a los problemas del campo y acabó siendo presidente de la Liga Agraria. Y luego está Fausto Maldonado, que era natural de Cañamero. Este señor era el responsable de la educación y pedagogía en las Urdes, un hombre, fíjate, que había sido un cabrero analfabeto, pero claro, era un tipo muy inteligente. Lo que pasa es que no, hasta ese momento no había tenido medios, pero acabó siendo el mejor maestro de su promoción y por eso se le puso al frente de ese reto que era llevar las escuelas a las alquerías más aisladas. Y ya digo, el viaje es muy interesante porque consta de varias etapas. Primeramente visitan las Urdes Bajas, ¿no?, Casar de Palomero, Pino Franqueado, Camino Morisco. Allí dan charlas y conferencias sobre, pues bueno, cómo mejorar esos raquíticos cultivos, ¿no?, que tenían allí los lugareños. Hablan acerca de ensayos, ¿no?, de plantas que puedan aclimatarse pues bueno, a ese terreno, ¿no?, que era un terreno bastante pizarroso, bastante difícil, al relieve de la región. También quieren implantar la plantación de nuevos árboles frutales, el acceso de abonos y herramientas. Y bueno, pues aquí hay que decir que los visitantes, tanto el padre Revilla como Maldonado como Monedero,
pues se admiran, ¿no?, de esos pequeños huertos que levantan allí los urdanos a pie de los cauces de los ríos, construidos a puro esfuerzo y con una red de canales pues muy ingenioso. Y entonces, Esa visita a las sí, Urdes, estamos comentando que fue en octubre de 1926, por cierto que se nos escapó, ¿no? Esta visita cuando hablamos de las Urdes, que también tenemos un episodio en el podcast, fue posterior en tiempo entonces a la visita real de Alfonso XIII y de Gregorio Marañón. Todo esto que está 4 años más tarde. 4 años más tarde. Yo supongo que esto también le granjearía enemigos. Ya hemos hablado de Alfonso XIII, pero este tipo de visitas, abogando un poco por esa vertiente, por esa sensibilidad social del padre Revilla, tampoco sería visto con buenos ojos por los caciques de la época, ¿no, César? Toda la razón del mundo, porque además muy crítico, o sea, muy crítico, ya no solo el padre Revilla, sino el periodista del diario Nuevo Día, que el Nuevo Día era un diario que no era sospechoso de ser ni revolucionario ni nada por el estilo. Además, estamos hablando que estamos en plena dictadura de Primo de Rivera. Es más, el diario Nuevo Día surge como un órgano de prensa del único partido político, bueno, había otros partidos políticos, Unión Patriótica, es el órgano de prensa de Unión Patriótica, o sea, que forma parte, este diario forma parte del régimen y es súper crítico porque cuando esta comitiva parte hacia las Urdes Altas, que es donde sigue habiendo ese problema, después de 4 años las cosas siguen prácticamente igual, bueno, ponen el grito en el cielo porque se dan cuenta de que allí la gente sigue viviendo miserablemente. Cuando en este caso los visitantes se reúnen, pues bueno, pues con gente del Gasco, de toda esa zona un poco ya más cerrada, ¿no?, más aislada, bueno, aquí los lugareños, los urdanos, lo único que le piden es que le quiten los pagamentos. O sea, los pagamentos eran los impuestos que el Estado recaudaba de esas pobres parcelas que sembraban ahí a ras de orilla de río, que apenas daba para cosecha, pero es que tenían que pechar, o sea, tenían que pagar impuestos, tenían que pagar tributos por esas tierras, cuando luego realmente ellos seguían muriéndose de hambre, porque estos señores acceden a las viviendas de los aldeanos, de las arquerías, y se dan cuenta de que las provisiones que tienen allí no pasan el año. Que no tenían Y es que para encima vivir, ¿no? Los urdanos, César, no tenían literalmente ni para vivir y encima, bueno, pues tenían que pagar impuestos a Madrid, ¿no? claro, esto era como sumergir al ahogado. O sea, era imponer una carga a un pueblo que se muere de hambre y que no es compensado con ningún tipo de servicios, porque allí seguían sin tener buenas carreteras, sin tener una buena asistencia médica, sin tener una buena asistencia pues a nivel educativo. Y claro, todo esto se denuncia en esas crónicas de Juan Hidalgo en Nuevo Día. y como tú dices, ¿no? Choca un poco que en plena dictadura de Primo de Rivera, pues se permitiera criticar, ¿no? El estado lamentable en el que se encontraba la población urdana. César, ¿el padre Revilla llegó a realizar alguna obra social en esa zona? ¿Quedan restos de su visita a las Urdes? Que yo sepa, no mucho, ¿no? Tampoco, es que tampoco tenían muchos medios. Ellos iban, sí que es verdad que en la zona de las Urdes Bajas, pues sí hacen una labor un poco, pues yo qué sé, pues para explicarle a los campesinos, ¿no? A utilizar otro tipo de herramientas más apropiadas para ese terreno, utilización de abono, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y, intentar plantar algún tipo de cultivo que pueda agarrar allí, pero en las Urdes Altas no puede hacer absolutamente nada, porque aquella gente está dejada de la mano de Dios. Lo único que pueden hacer es caridad, transmitir o denunciar las condiciones en las que siguen viviendo, ¿no?, esos súbditos españoles, y poco más. Sí hay que decir que tras aquel viaje algo cambia en el padre Revilla, ¿no? Porque se recluye en un monasterio de Salamanca a meditar por un tiempo, a poner ideas en claro, a completar también ya su extensa, ¿no?, su vasta carrera universitaria. Sí que es verdad que mantiene durante un par de años un perfil bajo, ¿no?, en los medios, mientras el país sufre unos profundos cambios.
estamos ya a finales de los años 20, la dictadura de Primo de Rivera cae y le sucede la dicta blanda del general Berenguer, que dura muy poco. Más tarde es el rey Alfonso XIII quien cae, ¿no? Y tiene que hacer las maletas y se marcha del país. Y España, ese 14 de abril de 1931, pues se convierte en republicana. Y Supongo, aquí, César, que el padre Revilla abrazaría a la República como posible solución a esos males que precisamente él quería poner remedio, ¿no? Que es sacar de la pobreza extrema a los desarraigados de la tierra, ¿no? Yo he leído en prensa de la época, yo supongo que tú también tendrás la misma documentación, que él en un primer momento pues acepta y aplaude el advenimiento de la República, ¿no? sí, sí, totalmente. Él se muestra partidario del nuevo gobierno y sí que es verdad, aunque denuncia el ataque a iglesias y conventos, ¿no? Porque al mes, ¿no? de implantarse la Segunda República aquí en España, pues surgen esos disturbios, ¿no? Esa quema de conventos, esa persecución un poco hacia frailes, hacia religiosos. Él lo denuncia, pero también es partidario de una separación de poderes entre Estado e Iglesia. Hay una hay una entrevista de Mundo Gráfico ilustrada por capítulos también muy interesante y que se puede consultar, en la que el padre Revilla habla largo y tendido, ¿no? de los males que aquejan a España, de sus posibles soluciones y sobre todo habla del rey Alfonso XIII. Él en un principio, él no tiene aspiraciones republicanas ni tampoco tiene aspiraciones, digamos, ni socialistas. Hay una frase que dice él que con fe es franciscano y sin ella anarquista, sería anarquista. Sí que se acerca, ¿no? a esos movimientos sociales, no a ese movimiento obrero, a ese movimiento campesino. No será el único, porque, bueno, por citarte un ejemplo, por ejemplo, te puedo decir Antonio Elviro Bergueder, que había sido un político regionalista de aquí de Extremadura, bastante moderado, con muy buenas ideas, que él siempre el socialismo, bueno, pues lo tuvo un poco así apartado, pero sí que es verdad que a medida que pasa el tiempo y el problema se enquista para Antonio Elviro Bergueder y también para el padre Revilla, luego el socialismo, el comunismo, el anarquismo, sí que tiene un altavoz muy potente para denunciar la situación, sobre todo de campesinos, ¿no? y obreros aquí en Extremadura. Y ya digo, también tiene en mente escribir un libro contando todo lo que ha vivido a lo largo de esa década de los 20, porque él ha tratado con muchas personalidades, o sea, aquí se ha codeado desde el rey hasta Franco, ¿no? El padre Revilla entraba y salía de los despachos más importantes de este país y quiere hablar acerca de todo ello, quiere también exponer sus ideas. Él, por ejemplo, cita que España podría producir con una reforma agraria, podría generar el doble de comida que se estaba generando hasta ese momento, o sea, que podría darle de comer a 50 millones de españoles. El padre Revilla tiene muchas ideas, pero nadie lo escucha. Muy buenas ideas, brillantes ideas, pero por la razón que sea no terminan de arrancar ninguna de ellas, ¿no? Ni ese proyecto de la flotilla, ¿no? de área misionera. Para el RIF tenía también un proyecto de envergadura tanto agrícola como de pedagogía y educación. Nada de ello se consuma. Y bueno, en el 1933, fíjate, porque hay que decir que este hombre también es un tipo que está atrapado entre dos tiempos, entre esa España monárquica y religiosa y también con la nueva España que viene de cambios sociales, con ese movimiento obrero, con ese movimiento campesino. Él nunca renunciará de su condición de religioso y tampoco militar, y muestra de ello es que en el 1933 pide su incorporación otra vez al ejército, que le es denegada. Y bueno, son zancadillas, ¿no? que le van poniendo al hombre y ahí se queda. Y sigue siendo fiel a la República, ¿no? Por así decir, a pesar, César, de que poco menos de un año después de la instalación del nuevo régimen, pues se decreta el 23 de enero de 1932 la disolución de la Compañía de Jesús. Él, hemos dicho que era franciscano, pero bueno, yo supongo que él también se sentiría un poco indispuesto a raíz de ese también
podríamos decir, punto de inflexión, ¿no? Con la disolución de la Compañía de Jesús. ¿Qué posición adopta él, César? O sea, ¿sigue apareciendo pues en mítines de partidos republicanos? ¿Sigue teniendo una actividad pública de defensa del nuevo régimen o entra un poco en retraimiento? Él, el tema religioso, ya digo que nunca renunciará de su condición de religioso, de franciscano, tampoco de militar, pero sí que es verdad que ya vuelve a retomar el nombre de Eloy Gallego Escribano, ahora como profesor, ¿no? Dando clase de historia En en Trujillo, ¿no? Trujillo, sí, en el Instituto Francisco Pizarro, se involucra de lleno, ¿no? Con esa lucha, ¿no? que había en el campo, ¿no? El eterno problema de la tierra. Él pone de ejemplo, pone de ejemplo el pueblo de su padre, Valdeobispo, y denuncia que dentro de ese término municipal, pues el 90% de las tierras están en manos de 2 o 3 familias, cuando realmente el pueblo se muere de hambre. Y bueno, siendo profesor allí en Trujillo, no duda en acompañar bueno, pues a los campesinos a saltar esas tierras, ¿no? Para reivindicar pues un cacho de tierra que puedan labrar y llevar algo decente De a hecho, en casa. una de esas ocasiones que acompaña a los campesinos es incluso detenido, ¿no? Por la Guardia Civil, César. Sí, exacto. Eso pasa ya en el 36, antes de que todo estalle por los aires. Aquí ya el padre Revilla, ¿no? Mira, aún siendo considerado un cura rojo, ¿no? Por la gente, por los caciques y tal, el padre Revilla sigue gozando de un respeto tanto por rojos como por fachas o fascistas, ¿no? Como queramos llamarlo, sigue teniendo una persona digna de respeto. ¿Qué pasa? Que cuando estalle ya todo, ¿no? Cuando Franco da el golpe allí en Melilla y tal, él se traslada a su tierra natal, él se marcha a Revilla Vallejera, se dice que en un primer momento a cuidar a su madre, aunque yo he leído, bueno, mejor he escuchado, ¿no? Que no, porque su madre ya llevaba muerta un par de meses. Él acude hasta la zona, porque allí en Burgos había prosperado el golpe, ¿no? El alzamiento, y acude hasta allí para denunciar las tropelías, ¿no? Y los ajustes de cuenta que realizan los falangistas con aquellos que no son afines al movimiento nacional. Él no se esconde, él, siempre valiente, siempre comprometido, ¿no? Pues protesta, encabeza manifestaciones y allí en Burgos, en su pueblo natal, pues no tarda en ser arrestado. Lo arrestan, Eh, creo que pues no sé si el 4 de septiembre o ese día en concreto es cuando lo pasean y es represaliado, ¿no, César? no, a él lo detienen la última vez que lo ven es el 29 de julio, que es cuando es arrestado por los falangistas. Ya sabe la suerte que va a correr, ¿no? Él es trasladado a la prisión central de Burgos, pero claro, sabe lo que le espera, porque ha visto ya cadáveres en las cunetas, en las tapias de los cementerios, gente que ha sido fusilada por hacer mucho menos que él, por implicarse menos en defender, bueno, pues la causa de los débiles, ¿no? Porque él al fin y al cabo era un religioso. Y César, desde la fecha entonces de detención hasta la fecha en que es fusilado, es decir, entre el 29 de julio y el 4 de septiembre, yo supongo que sí se conocería que había sido arrestado. ¿Nadie mueve un dedo para liberar al padre Revilla? Es que tú te pones a estudiar todo esto y es muy triste, porque cualquiera que hubiera cogido el expediente del padre Revilla y lo hubiera estudiado un poco con detenimiento, se había dado cuenta de, digo, bueno, ¿cómo vamos a cargarnos a esta persona? ¿No? Pero bueno, es que aquello era ya un sin Dios, aquello era cualquier paso en falso te llevaba a una cuneta. Allí, la madrugada del 4 de septiembre, lo sacan, ¿no? de la cárcel junto con 12 presos más y le dan paseillo, ¿no? Los llevan hasta un lugar conocido como la Legua, que está en Gumiel-Dizán. Esa es la estampa de un país roto, hundido económica y moralmente, esa lucha entre hermanos, porque esto te cogía en Burgos y te daban paseillo, pero te cogía a lo mejor en zona republicana, en una checa de Madrid, Lo y te mismo. va lo mismo, lo mismo. Eh, el final del padre Revilla es el de tantos, ¿no? En aquella época, pero sí que tiene un añadido, un toque épico, porque
porque verá, no hay que olvidar que este señor fue propuesto por su valor y coraje a la laureada de San Fernando por Francisco Franco, el mismo que si te descuidas firma su sentencia de muerte, que no fue él, pero bueno, que para el caso es lo mismo. Y después está cómo transcurre, ¿no?, todo lo referente a su ejecución, ¿no?, con un pelotón de fusilamiento que es reacio a disparar ante el padre Revilla, porque allí todos los soldados que están, todos los que lo tienen que matar lo conocen, el jefe del piquete duda, y ha de ser él, o sea, al que van a ferir a tiro, al padre Revilla es el que ordena que abran fuego, eso sí, después de perdonarlos porque sabe que son soldados y que tienen que acatar las órdenes. O sea, Eh, una muerte romántica donde las haya, ¿no, César? no sabemos también si esto será propaganda republicana. El caso es que dicen que muere dando un grito, un viva a la República, y así lo recogen los medios gubernamentales. Tú fíjate, para que veas, ¿no?, no sé, lo surrealista de todo esto es que en el 37, un año más tarde, cuando ya Eloy Gallego Escribano está muerto, es depurado, ¿no?, del Instituto de Trujillo, Sí, lo ¿vale? destituyen como funcionario, como profesor, y llevaba ya un año muerto, ¿no? Lleva un año muerto. Y bueno, hay que decir que la propaganda nacional nunca se hará eco de su muerte hasta el año 1951, ¿no?, cuando ya la dictadura está bien asentada y con visos de durar muchos años después de haber exterminado a la disidencia. Sí, es declarado oficialmente fallecido en septiembre de 1951, con el franquismo en su máximo esplendor. César, la fosa donde enterraron al padre Revilla fue exhumada en julio de 2011. ¿Puedes contarnos algún dato sobre ese hecho? Sí, allí se excava en una fosa que hay creo que ahora mismo no sé la zona exactamente, pero es una fosa, ¿no?, en la que encuentran 59 cuerpos, y entre los restos aparece el crucifijo del padre Revilla, que yo no sé si sería el mismo que utilizaba en su época como capellán del tercio, pero el caso es que aparece allí el crucifijo y, bueno, pues se llega a la conclusión de que allí está enterrado el padre Revilla, como tú bien dices, en el 2011, o sea, recientemente. César, después de todo lo que nos has contado sobre, yo me atrevería a llamar sobre este héroe, ¿por qué crees que su figura histórica no ha trascendido? O sea, es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Ni la Iglesia ni el Ejército, que fueron las dos instituciones donde él militó, no sé, no se tiene noticias del padre Revilla a partir de su muerte. O sea, es un fantasma de la historia. Y yo creo que con todo lo que hizo por España, por la Iglesia en su momento, que menos que, no sé, ¿sabemos si tiene alguna calle en algún pueblo, César? O... Tuvo en Valdeobispo, tuvo una. Creo que en Fuente de Cantos llegó a tener otra. Lo que pasa es que, claro, con los acontecimientos con la dictadura, pues aquí lo que se quiere borrar es un poco el legado del padre Revilla. Que eso se puede llegar a entender porque, bueno, como era tildado de cura rojo, pues cuanto menos se supiese de él, mejor. Y la iglesia, por supuesto, ¿no? Porque la iglesia, claro, ¿cómo va a canonizar a un cura rojo, ¿no? Luego, ya lo que no se entiende tanto es ese pasotismo, ya por el tema republicano, ya a lo mejor por organizaciones sindicales, yo qué sé, por el movimiento así socialista, que también lo entierra. Y claro, quizá los socialistas, la gente de izquierda también lo veía un poco de recelo porque era religioso y porque era militar. Podríamos decir que entre todos lo mataron y él mismo se murió. La, Algo parecido, claro, como la República, que entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues yo creo que al padre Revilla le pasa lo mismo. claro, es que vivió en, yo creo que una de las épocas más convulsas de la historia de España. O
Sale en la promoción de la Academia en 1898 con el desastre de las últimas colonias. Vive la monarquía de Alfonso XIII, guerra de Marruecos, vive la Segunda República. Bueno, por desgracia, La dictadura de Primo de la Rivera. dictadura, evidentemente, de Primo de Rivera. Es decir, no sé por qué motivo, ya te digo, a mí siempre me quedará la duda. Yo te doy las gracias pues por haberme descubierto también a este personaje y yo creo que es de justicia, ¿no, César, que hagamos también referencia, pues por lo menos uno de los pocos libros que yo he visto sobre el personaje, que es de Carlos Sánchez Tárrago, ¿no, César? Sí, el historiador Carlos Sánchez Tárrago se titula Padre Revilla. Luego hay otro libro titulado Fray Emiliano María de Revilla, en este caso del autor Antonio García Moya, que fue legionario, no sé si sigue en activo. El caso es que llegó a ser redactor jefe de la revista La Legión. Y luego hay un tercer libro, esto no es una biografía, sino más bien de un pariente suyo, Manuel de Lope, titulado Azul sobre Azul. Aquí da algunas pinceladas de su vida, algunas pinceladas de la vida del padre Revilla. Y bueno, y es lo que hay, lo que ha quedado o lo que hay hasta el momento, ¿no? Porque bueno, yo creo que esto es un personaje que debe ser reivindicado, ¿no? Absolutamente, Pienso. absolutamente, sí, sí. Yo supongo que por lo menos para los legionarios será una institución, ¿no? Hombre, se dejó el pellejo con ello, a diferencia del que él no iba armado. Y salvó a muchos de ellos. Los salvó, pero los salvó literalmente de las balas enemigas, pero también los salvó espiritualmente. Para ellos era un compañero más, bueno, más que un compañero, era un referente moral, era un guía espiritual que seguir. Fue un guía espiritual para soldados y también para campesinos. Y se ha quedado, el hombre se ha quedado ahí en el camino. En No, tierra de bueno, nadie. no sabemos por qué, yo creo que sí sé por qué, por esto que te he explicado antes, porque estaba en el medio. Y es una pena porque, joder, aquí por lo menos en Extremadura, que menos que otorgarle una calle, una placa, un busto, algo que recuerde a un personaje valiente, honrado, que siempre miró por el débil, por el oprimido y que no se le puso nada por delante, nada. Sí, fue un valiente, ¿no? Para la época fue un valiente, fue un visionario, fue un hombre muy culto, ¿no? Porque el nivel de analfabetismo de la España de entonces, pues era enorme y él, como hemos comentado, ¿no, César? Licenciado en Filosofía y Letras, licenciado en Historia, catedrático de Historia. Dicen también, ¿no? Que incluso hasta abogado, ¿no? Ese dato no lo tienes tú contrastado, ¿no? Pero también se comenta incluso en los periódicos de la época, ¿no? Que fue abogado. Sí, sí, se lo ponen Ujú. como abogado, sí. Yo no sé, también habría que verlo, habría que sumergirse más de lleno en la vida, ¿no? Pero yo creo que si hubieran hecho caso a este hombre, muchos males de este país se hubieran remediado. Sí, sobre todo con el problema social y agrario, ¿no? El problema de la tierra. El eterno problema de entonces, ¿no? Y el de la educación. También, evidentemente. Pues César, no sé, esperemos que nosotros por lo menos hayamos puesto nuestro granito de arena, ¿no? Para sacar de este olvido histórico a un personaje que merece la pena por lo menos que se conozcan los hechos en los que participó, que dejó huella en la España de su época y que por desgracia, pues yo creo que hoy, salvo algún especialista en la España de aquellos años, poca gente conoce, ¿no? Ha pasado le ha pasado como a tantos otros, ¿no? Que ha caído en la papelera de la historia. Y como tú bien dices, bueno, nosotros para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar hacerle mención, hacerle justicia y que lo conozca la gente, que investigue, que sepa lo que hizo en profundidad. Y yo creo que ese es buen remedio también para nosotros como sociedad actual, ¿no? Tener un referente así, ¿no? Que nos invite, yo qué sé, por lo menos a tener más educación y a no tropezar con la misma piedra, ¿no? Como fue esa guerra civil que llevó a hermano a la tumba. Pues nada, César, te doy las gracias una vez más por tu participación en tu sección de En la Brecha, por habernos descubierto a este personaje que, como tú bien dices,
no fue templario, su única arma fue el crucifijo. Y nada, pues te emplazo para el siguiente episodio. Muchas gracias. Muy bien, pues César, un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y hasta aquí, queridos oyentes, la vida y la obra del padre Revilla. Como habéis podido comprobar, una vida digna al menos de ser recordada en un podcast como este, en el que de vez en cuando, y gracias a la labor de Diego César Pedrera, damos rienda suelta a nuestra pasión por la divulgación histórica. Una vida malograda por la tragedia que supuso la Guerra Civil Española, un conflicto que desató lo peor de nosotros como sociedad y que se llevó por delante a lo mejor de aquella generación. La locura de aquella guerra fratricida acabó con la vida de un hombre de quien ya nadie se acuerda, que nadie reivindica y cuya huella ha quedado injustamente difuminada a pesar de haber protagonizado un buen puñado de hechos que sí merecen el calificativo de históricos durante aquel convulso primer tercio del siglo XX español. Por desgracia, al padre Revilla le sucedió lo que a tantos otros en aquella dramática circunstancia, que por no significarse especialmente a favor de unos o de otros, fue tomado como enemigo por los dos bandos en conflicto. Quede aquí, por tanto, nuestro recuerdo a la figura, a la vida y a la obra del padre Revilla.